Ya, ahora sí. Ahí están viendo la imagen, ¿verdad? Sí, profe, sí se ve. Ok, ya. Entonces, como les decía yo, si está recibiendo oxígeno adicional y no lo necesita, eso le puede provocar entonces a posterior una consecuencia, bueno, entre otras cosas, porque además el oxígeno tiene otros efectos en distintos órganos. Así es que tiene que ser realmente lo que el paciente requiere para mantener entonces sus saturaciones normales. De igual forma, esta evolución que ha habido en cuanto al manejo del paciente ha permitido establecer otras formas de apoyo ventilatorio. ¿Ya? Antiguamente todos los pacientes prematuros se conectaban al ventilador mecánico, los que nacían con problemas, cierto, dificultad respiratoria, y a veces permanecían mucho tiempo conectados al ventilador con todas las consecuencias que pueda tener, cierto, la ventilación mecánica prolongada en el pulmón del paciente, ¿ya? Y en general en la evolución del niño. Entonces, han aparecido otras formas, ¿verdad?, de aportar oxígeno menos invasivas y que tienen también efectos benéficos, ya como por ejemplo es el CPAP nasal, presión positiva continua en la vía aérea, que también funciona con el ventilador mecánico, pero aquí el paciente no requiere, ¿cierto?, que sea intubado. Entonces, no se intuba y se le coloca una especie de naricera, ¿cierto? Parecía una naricera, y eso le proporciona una presión continua en la vía aérea que expande los alveolos, recluta alveolos y permite entonces una buena intercambio gaseoso y una buena función pulmonar. Por supuesto que va a depender de cada caso. Lo mismo en las nariceras de alto flujo, que son sistemas que mejoran también la oxigenación en pacientes que requieren una cantidad mínima de oxígeno y que tienen función, digamos, que tienen una mecánica ventilatoria adecuada, o sea, que están respirando espontáneamente, pero que requieren un aporte de oxígeno. Ya, la naricera convencional, el halo, que es otra forma de proporcionar oxígeno, y la otra manera, ¿cierto?, es la ventilación de alta frecuencia oscilatoria, que se conoce como BAFO, que se usa como cuando existe fracaso de la ventilación mecánica convencional, o sea, cuando el niño ya no responde, ¿cierto?, a la ventilación mecánica convencional, se usa este método, ¿cierto?, esta forma de ventilación que funciona con ciclos que son suprafisiológicos. O sea, si uno conecta a un paciente a un ventilador mecánico, por lo general la frecuencia que da el ventilador mecánico es similar a la respiración que debiera tener un paciente normal, ¿cierto? La respiración normal, la frecuencia respiratoria normal de los recién nacidos es más o menos entre 40 a 60 respiraciones por minuto. Entonces, cuando un paciente está conectado en un ventilador mecánico, la frecuencia respiratoria que le va a dar el ventilador mecánico también va a ser similar a esos parámetros. Ya nunca va a ser más de 60 respiraciones por minuto. Pero esta otra modalidad de BAFO que se llama ventilación de alta frecuencia oscilatoria da frecuencias altísimas y se usa en Hertz. Entonces, un Hertz corresponde a 60 ciclos, 60 respiraciones por minuto, y funcionan con 10 Hz, 12 Hz, o sea, le damos 600 respiraciones por minuto. Entonces, es prácticamente una vibración que se ve en el tórax del paciente, y eso se usa en el caso del fracaso, como les decía yo, de la ventilación mecánica convencional. También apareció el óxido nítrico, ¿verdad?, que ayuda también a las formas más graves del distrés respiratorio en el niño. Nosotros acá en nuestro hospital no tenemos esta modalidad de óxido nítrico, así es que si un paciente requiere, ¿cierto?, del uso del óxido nítrico, hay que trasladarlo, ¿verdad?, a otra unidad que sí tenga, que en general es en Santiago. Bueno, como les comentaba anteriormente, uno de los riesgos, ¿cierto?, del uso indiscriminado del oxígeno es la toxicidad, ¿ya? Y lo otro que se incorporó también fue la saturometría nocturna, que nosotros la usamos sobre todo en los prematuros que ya han superado la etapa crítica y que están cercanos a irse de alta a su casa, para principalmente valorar la necesidad de oxígeno adicional. Entonces son niños que a veces han quedado con algún grado, ¿cierto?, de secuela pulmonar, con una patología que se llama displasia broncopulmonar, que requieren un aporte mínimo de oxígeno, pero eso también hay que valorarlo, porque
mucho oxígeno es malo, o sea, indiscriminado es malo, pero de privar a un niño de oxígeno también es malo, porque eso tampoco le va a permitir un crecimiento y desarrollo adecuado, ¿cierto? El oxígeno es fundamental para el desarrollo de todos los procesos celulares. Entonces, necesitamos saber si realmente necesita o no necesita. Entonces, tenemos este monitor, que es un monitor de saturometría nocturna, que se instala en el paciente. Me pregunta Catalina, ¿en qué caso se usaba el óxido nítrico? Se usa cuando es un gas que se incorpora al sistema del ventilador mecánico, ¿ya? Que se adiciona, pero eso se usa en algunas unidades porque es un producto, bueno, que no muchos niños lo requieren, entonces es un producto que es caro y esos pacientes deben ser trasladados de unidad. Nosotros tenemos ventiladores ahora que podría adicionarse este sistema de óxido nítrico, pero no tenemos el equipo, ¿cierto? La bomba del óxido nítrico. Entonces, como tenemos pocos pacientes, digamos, que requieren o que podrían eventualmente requerir, como que no se justifica mucho tenerlo aquí en este momento porque además es carísimo. Entonces, se traslada el paciente a una unidad que sí lo tenga, ¿ya? Cuando veamos el tema de las patologías respiratorias, ahí vamos a revisar como un poquitito más detallado cómo funciona. Bueno, volviendo al tema de la saturometría nocturna, entonces nosotros cuando el niño ya está próximo al alta, le instalamos este monitor de saturometría para ver cómo es la necesidad o cuánto es lo que el niño satura durante el sueño, ¿cierto? En la noche y durante la alimentación, ¿ya? Si el niño requiere o si tiene más gasto, qué sé yo, requerimiento de oxígeno. Y luego esa información se traspasa a un computador y se obtiene entonces cómo ha sido el comportamiento de la oxigenación en ese periodo de tiempo. Generalmente son 12 horas que le instalamos el monitor. ¿Ya? Entonces eso permite objetivar si es que ese paciente requiere o no requiere oxígeno adicional. Hay niños que saturan bajo, ¿cierto? Les baja la saturación, se alimentan, se cansan, desaturan. Entonces, con este equipo nosotros objetivamos esa necesidad. Y si es así, ese paciente tiene que incluirse en un programa de oxígeno domiciliario. Entonces, tienen que irse con oxígeno a la casa, ¿ya? Nosotros hemos tenido pacientes prematuros con esta patología, que es la displasia broncopulmonar, que han requerido, ¿cierto?, el uso del oxígeno domiciliario. Entonces, se van con su naricera, con su tubo de oxígeno, se le instala en la casa un tubo de oxígeno grande, ¿cierto?, y le dan un tubo portátil para que la mamá lo pueda sacar a los controles o cuando necesite sacarlo de la casa para no interrumpir la oxigenación. Ya, en todo eso ha habido entonces un desarrollo de esto. En la farmacología lo mismo. Por ejemplo, la aparición del surfactante. El surfactante es un medicamento, es un componente que tiene el pulmón en la etapa gestacional, que se produce en las últimas etapas de la gestación. En el último trimestre se produce entonces esta sustancia, que son fosfolípidos, en fin, y que eso favorece la elasticidad, ¿cierto?, del alveolo, ¿ya? Entonces, si el niño nace muy prematuro, no alcanza a formar el surfactante pulmonar, que es lo que le va a dar en el fondo la posibilidad, la distensibilidad al alveolo para que realice el intercambio gaseoso. Entonces, estos niños cuando nacen prematuros y no han tenido la posibilidad de formar el surfactante, hacen cuadros de dificultad respiratoria muy graves, ya que requieren obviamente conexión a ventilación mecánica. Entonces, con la aparición del surfactante exógeno, ¿cierto?, que se obtiene, eso es un producto, hay productos que son naturales y productos que son artificiales. Lo que más se usa ahora es el natural, ¿verdad?, que se obtiene de bovino o porcino. Entonces, ¿qué hacen? Le sacan ¿cómo se llama? El surfactante, esta sustancia, a los pulmoncitos de los chanchitos, y eso es un producto farmacéutico, ¿cierto?, que viene en un frasco parecido como a la leche, con un producto lechoso, y que nosotros se lo agregamos entonces al paciente a través del tubo endotraqueal. O sea, el paciente tiene que estar intubado, ¿verdad? Porque obviamente si está con un cuadro de dificultad respiratoria importante va a estar intubado, conectado a ventilación mecánica, y nosotros le agregamos eso a través del tubo endotraqueal,
ya esta sustancia lechosa para que entonces permita que los alveolos, que son las unidades funcionantes del pulmón, puedan tener esta capacidad de realizar el intercambio gaseoso con una buena elasticidad. Se llama compliance en inglés. La compliance, lo pueden encontrar en los libros, compliance se escribe, ¿ya? Entonces permite un intercambio gaseoso entre el oxígeno, el CO2, que digamos que ir recuperando unidades funcionales del pulmón para que ceda el distrés. Entonces, eso, la aparición del surfactante, la incorporación del surfactante, permitió, por un lado, mejorar, pero ostensiblemente, la sobrevida de los prematuros, y por otro lado, ¿cierto?, acortar los días de ventilación mecánica, ¿ya? Porque nosotros vemos que cuando administramos el surfactante, la mejoría del paciente es espectacular, entonces requiere también de apoyo ahí permanente del equipo, que esté el médico presente mientras nosotros administramos el surfactante, para que vaya ajustando los parámetros del ventilador mecánico, porque ya ese paciente no va a requerir tanto apoyo ventilatorio, y así entonces poder rápidamente ir realizando el weaning, que se llama, o destete, ¿cierto? Retirarlo del ventilador mecánico, porque, como les digo, tiene también efecto, por un lado benéfico, pero por otro lado también nunca va a ser como una ventilación fisiológica, que es la ventilación normal que debiera realizar un bebé. Entonces, este medicamento que apareció, el surfactante, mejoró mucho la mortalidad, digamos, y el manejo del paciente, sobre todo el paciente crítico, ¿ya? Otras drogas, las drogas que nosotros usamos en los niños que presentan hipotensión, compromiso de su hemodinamia, la dopamina, la dobutamina, la adrenalina, etcétera, también, ¿verdad? El tratamiento del ductus arterioso persistente, que es otra patología que afecta a veces a los niños prematuros, ¿ya? Es un conducto que se debiera cerrar al momento de nacer, ¿cierto? O en las primeras horas de vida. Y en algunos prematuros este conducto permanece abierto. Es una comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar. Entonces ahí se produce un desvío del flujo de sangre, se produce congestión pulmonar, compromiso respiratorio, compromiso cardio, digamos, respiratorio, y requiere de tratamiento, ¿verdad? Hay que cerrar ese ductus. ¿Cómo se cierra? Con la administración de antiinflamatorios endovenosos. Nosotros usamos la indometacina, ¿ya? Entonces, con la aparición de esta droga, también se disminuyeron las cirugías, porque el tratamiento en el fondo es ligar ese conducto. Entonces hay que operar al niño, ¿cierto?, para cerrar ese conducto. Pero primeramente lo que se hace es la administración de este antiinflamatorio, que produce el cierre del conducto, y eso mejora entonces la función cardiorrespiratoria del paciente. Después tenemos los anticuerpos monoclonales. Ustedes deben haber escuchado hablar de los anticuerpos monoclonales, que en el fondo son anticuerpos ya formados. Específicamente, por ejemplo, yo les puse ahí el palivizumab, que es específico contra el virus respiratorio sincicial. Uno de los problemas que nosotros tenemos en la época de invierno, sobre todo con el grupo más vulnerable, ¿cierto?, que son los prematuros, los niños pequeños, ¿verdad?, es la infección del virus respiratorio sincicial. Entonces, este palivizumab, o anticuerpos monoclonales, es como una especie de vacuna, ¿verdad? Pero las vacunas son antígenos que se introducen y uno forma los anticuerpos. Aquí los anticuerpos ya están creados, ¿cierto? El anticuerpo se le inyecta al paciente y el efecto en realidad es inmediato, ¿ya? Y lo protege entonces durante la época la época estacional, donde más se producen infecciones por virus respiratorio sincicial, es empezando el otoño, ¿cierto?, hasta que termine el invierno. Entonces, durante ese periodo se les coloca a los prematuros, a los grupos de riesgo, estos anticuerpos, ¿ya? Y con eso nosotros mejoramos también la morbilidad, ¿cierto?, de este grupo de pacientes. En relación a los accesos venosos y arteriales, también ha habido una mejoría de esto a través de la instalación, ¿verdad?, de los catéteres percutáneos. Los catéteres percutáneos son los catéteres que se instalan a través de una vena periférica. Es un procedimiento que lo hacemos nosotros las enfermeras en neo. Instalamos entonces, es como instalar un teflón, en el fondo, con técnica séptica, por supuesto,
y a través del teflón, después uno retira, ¿cierto?, el mandril, y a través del teflón uno introduce un catéter que son catéteres que se usan sobre todo en el niño crítico, en el que nosotros necesitamos proporcionar drogas vasoactivas, porque las drogas vasoactivas no las podemos pasar por vía periférica, hay que pasarlas por una vía central. Entonces, este catéter tiene que llegar, ¿cierto?, cercano o insinuado sobre la aurícula derecha, ¿ya? Entonces, permite la administración de drogas vasoactivas y permite la nutrición parenteral, porque los prematuros extremos requieren, ¿cierto?, mantenerlos con un buen estado nutritivo para que el niño se pueda desarrollar adecuadamente, y eso tampoco se puede pasar por una vía periférica con un teflón. Hay que tener un catéter, entonces, instalado percutáneo. Entonces, en general, al grupo de riesgo más chico, nosotros les colocamos estos catéteres percutáneos, ¿ya? Tiene todo un manejo específico por el riesgo, ¿verdad?, de las infecciones asociadas a los procedimientos invasivos, porque todas las cosas tienen su lado A y su lado B, ¿ya? Aquí lo que nos interesa a nosotros es tener una vía segura que nos permita proporcionar entonces esta nutrición parenteral al niño, o medicamentos, ¿cierto?, drogas vasoactivas, sin tener que estar puncionando al niño cada 3 días, ¿verdad?, cambiándole una vía periférica, porque además es imposible administrar estos medicamentos, estas infusiones por vía periférica, no está indicado hacerlo, tienen que ser por vía central, ¿ya? Y lo otro son los catéteres en general, catéteres venosos, catéteres arteriales, que se usan, como les comentaba, para la monitorización de la presión arterial invasiva, para tomar muestras de sangre, porque a veces un niño conectado a ventilador mecánico requiere, ¿cierto?, de muestras seriadas de gases sanguíneos, saber cómo está su intercambio gaseoso, cómo está funcionando, ¿verdad?, cómo está el pH, el CO2, en fin. Entonces, para evitar multifuncionar al niño, se instala un catéter arterial, que eso lo hacemos generalmente, eso es un procedimiento que hace el médico, y lo hace en una de las arterias umbilicales, ¿ya? Los recién nacidos, en su ombligo, cuando nacen y se secciona el cordón, tienen 3 vasos, una vena y 2 arterias. Eso es lo normal de encontrar. Entonces, ahí se canaliza una de las arterias en el caso del niño grave, y se pueden obtener entonces muestras seriadas de gases o controlar la presión arterial invasiva. La nutrición, como les comentaba, la nutrición parenteral total, que es la que se le administra a través del catéter percutáneo al niño, generalmente los primeros días de vida, porque los primeros días de vida no le podemos administrar leche al niño si está inestable, está muy grave, ¿cierto? Así que tiene que quedar con nutrición parenteral, y ya cuando el niño se estabiliza, se incorpora entonces la alimentación. Ya es importante aquí la lactancia materna, por todos los beneficios que trae, ¿cierto?, la leche materna en el crecimiento y desarrollo de un niño. Posteriormente, ¿cierto?, ir a medida que el niño va madurando, ver las técnicas de alimentación, cómo vamos a alimentar a un niño. Si el niño inicialmente está conectado a ventilador mecánico, ¿cierto?, al segundo, tercer día, que se incorpora a veces la alimentación con leche materna. Si el niño está conectado al ventilador, tenemos que administrarlo a través de una sonda gástrica, ¿cierto?, independiente de la edad gestacional del niño, sea prematuro o no. Si está conectado al ventilador mecánico, no puede succionar, ¿verdad? Un prematuro no va a poder succionar porque no tiene desarrollo de reflejo de succión por su inmadurez. Un niño de término tiene el reflejo de succión, pero si está intubado, obviamente no le vamos a poder dar la leche por mamadera, ¿cierto? Tiene que ser a través de una sonda. Entonces, en nutrición también hemos ido aprendiendo bastante, ¿verdad? Porque el estado nutritivo es fundamental para que el niño pueda defenderse bien, pueda crecer adecuadamente, ¿verdad? Y superar la etapa crítica que lo afecta, ya sea por prematuro o por una infección severa, si es un niño más grande. Importante mantener un buen estado nutritivo desde el inicio. En relación al neurodesarrollo, también hemos ido aprendiendo que los estímulos ambientales pueden ser nocivos en el desarrollo del niño, ¿ya? Ustedes saben que las UCI en general permanecen día y noche, a veces con la luz prendida, ¿cierto?, con el ruido de las alarmas. Entonces, siempre hay que preocuparse de ir regulando esto de acuerdo a la necesidad. Si yo necesito luz para hacer un procedimiento, ojalá utilizar la luz focal nomás en ese momento, y luego permitir al niño entonces el reposo adecuado.
hablar bajito, ¿cierto? No gritar dentro de las unidades. Nosotros en nuestra unidad tenemos una oreja que está en la pared así como un adorno, una oreja grande que tiene 3 luces, una luz verde, una amarilla y una roja. Y eso entonces indica cuando los decibeles están muy altos, ya cuando empiezan a subir los decibeles, la oreja se pone amarilla. Está verde cuando está normal, ¿cierto? Se pone amarilla cuando empiezan a subir y cuando ya está muy alto, ¿cierto? Más de 50, se pone roja. Y entonces significa eso que hay demasiado ruido ambiental y el ruido ambiental también puede tener un efecto sobre el neurodesarrollo del niño. Importante interpretar las conductas del recién nacido que permitan implementar cuidados para lograr la organización y prevenir la desorganización. Desorganización, estoy hablando de organización y desorganización de la parte del neurodesarrollo del niño, ¿ya? Un niño que está bien organizado, ¿cierto? Es un niño que está reposando tranquilo, ¿cierto? Que tiene una actividad normal, ¿verdad? Y como el bebé que se ve ahí que tiene sus manitos, ¿cierto? Juntas hacia la línea media. Un niño desorganizado, un niño que se asusta fácilmente, que tiene una postura, una expresión facial que indica incomodidad en el paciente. Importante el posicionamiento del recién nacido. Siempre hay que buscar la manera en que el niño esté más cómodo. También ir cambiándolo de posición, porque cuando el niño está mucho tiempo hospitalizado, también adquiere posiciones viciosas que se llaman. Se acostumbran, ¿verdad?, a un solo lado, se produce incluso aplanamiento de la cabeza, si es que el niño permanece siempre en una misma posición. Así que todo eso nosotros nos tenemos que preocupar y en eso hemos ido aprendiendo, ¿cierto? Como le digo, con la evidencia, con el paso del tiempo, a mejorar entonces las acciones que nosotros hacemos. La administración de calostro, el calostro es la primera eyección, ¿cierto?, láctea que tiene la mama después cuando nace el bebé, ¿cierto? Se produce entonces, o a veces incluso antes del nacimiento, el salido de este líquido, lo que nosotros llamamos la gotita de oro, ¿ya? Ahora estamos en un programa que se llama, bueno, la administración de calostro, no con fines alimenticios, no es para alimentar al bebé, sino que es para proporcionar y para ir preparando en el fondo el sistema digestivo del niño para luego ir probando, ¿cierto?, la tolerancia a la alimentación cuando al niño le corresponde alimentarse con leche. Porque además el calostro es prácticamente una bomba, ¿cierto?, de inmunidad que le estamos proporcionando al paciente, ¿ya? De todo, ¿cierto?, la inmunidad de la madre, ¿cierto?, se la estamos traspasando a través del calostro y entonces se la administramos al niño en las mejillas por dentro, la administramos 0,1 ml con una jeringuita de tuberculina, 0,1 ml, se le coloca, ¿cierto?, en cada mejillita para que proporcionar entonces esta bomba inmunitaria que le va a ayudar entonces al desarrollo también de todo su sistema digestivo. Y eso lo hacemos cada 6 horas, los primeros días de vida. Ya, la prevención de infecciones asociadas a la atención de salud. Fundamental entonces el lavado de manos, ¿verdad? Recordar siempre los 5 momentos del lavado de manos. ¿En qué momento me tengo que lavar las manos, verdad? Para poder asegurar no provocar entonces una infección agregada en el paciente, ¿ya? El manejo de la técnica séptica. ¿Qué procedimientos requieren técnica séptica? Recordar siempre los principios de la asepsia, uno tiene que tenerlos presentes en la rutina diaria de trabajo porque eso nos va a permitir entonces asegurar y mantener un buen ambiente, ¿verdad?, que rodea al paciente. El cuidado centrado en la familia, los padres, ¿cierto?, partícipes del cuidado, no considerarlos como visitas, ¿ya? Nosotros a veces nos apropiamos un poco de los bebés que están a veces un paciente prematuro que nace, no sé, que pesa 800 gramos, supongamos, ese niño perfectamente puede estar hospitalizado 2 o 3 meses en la unidad, dependiendo de la evolución. Entonces, uno nunca debe dejar de lado el tema de los padres. En este minuto de pandemia, esa ha sido una situación igual bastante difícil, tanto para nosotros como para los padres, por el tema de la restricción de las visitas, por el riesgo de las infecciones, ¿verdad?, del COVID. Así es que nosotros, en la medida de lo posible, estamos permitiendo, a pesar de que están restringidas las visitas,
estamos permitiendo las visitas previo examen PCR negativo. Entonces, las mamás prácticamente todas las semanas están haciendo PCR para poder ingresar y ver a sus bebés. En la medida de lo posible también hacemos lo que se llama el cuidado canguro, ¿cierto? Que es el contacto piel a piel. O sea, le pasamos la guagüita a la mamá para que tengan contacto y eso se ha visto que favorece entonces el desarrollo del niño, suben mejor de peso, mantiene la temperatura adecuada, a pesar de que los niños estén usando incubadora, nosotros igual lo sacamos de la incubadora y se lo pasamos a la mamá para que lo tenga en brazos una media hora, ¿verdad? Arropadito, arropadito por fuera, porque la idea es que el contacto sea piel a piel. Entonces, igual hay que hacer un programa, una capacitación, ¿verdad? Las madres en cuanto a higiene, todo ese tema, pero en general la mayoría de las mamás acepta tomar al bebé. En lo que todavía nosotros no estamos haciendo es, por ejemplo, en el paciente que está conectado a ventilador mecánico, porque como está con el tubo endotraqueal, el riesgo a veces que el paciente se extube también representa un problema. Entonces, en ese sentido, no lo estamos haciendo. Hay algunas unidades que sí lo hacen, o en otros países, no acá en Chile, en otros países, pero donde el personal realmente está ahí en el 100% del tiempo mientras el niño está haciendo el canguro. En el caso nuestro, a veces no tenemos la suficiente cantidad de personal como para que pudiéramos hacerlo. Pero en algunas situaciones sí hemos hecho, incluso dependiendo de cada caso, porque cada situación que viven los padres es distinto. A veces hay niños que, por ejemplo, tienen, no sé, problemas que son incompatibles con la vida, que el tiempo se acorta, ¿verdad? Que no sabemos si ese niño se va a morir o no se va a morir, entonces cada situación es diferente, ¿ya? Importante entonces mantener la educación en los padres, una comunicación fluida, ¿cierto? Con el médico tratante, lo vamos a ver después cuando veamos el tema de ética también, y la capacitación en la atención del recién nacido previo al alta. Es fundamental que durante el proceso de hospitalización hacer partícipe a la madre mientras, cuando el niño ya está en un periodo cercano al alta, en la atención del niño. Entonces nosotros citamos a la mamá en el horario en que le corresponde la atención, controlamos al paciente y le enseñamos a ella cómo tiene que atenderlo, cómo tiene que limpiarlo, cómo hacerle la muda, cómo cambiarle la ropa, etcétera, ¿ya? De tal manera que cuando ella se vaya a la casa se vaya preparada en la atención de su bebé. Y para terminar, ¿cierto? La atención de enfermería fundada sobre la base de un conocimiento especializado, técnico y humanizante, que con estas acciones, ¿cierto? Nosotros podamos entonces garantizar el normal fluir de la vida del recién nacido. Tal como les dije, lo importante es que nosotros logremos entregar un recién nacido en buenas condiciones generales, ¿verdad? Con todas sus potencialidades, ojalá sin ninguna secuela, ¿ya? Así que eso es un objetivo que nosotros perseguimos día a día cuando atendemos al niño. Nunca tiene que perder el norte de la atención del recién nacido. Bueno, y hasta aquí parece que quedamos en la clase de hoy. Si alguien quiere hacer alguna consulta al respecto, porque ya me salió el avisito que me quedan 10 minutos. Así es que no sé si alguien me quiera comentar algo. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda, pero tiene que ver con la norma 21. ¿Ya? Quería saber que para poder hacer prácticas ginecológicas o obstetras, ya sea de embarazos, partos y cuidados del recién nacido, como enfermeras tenemos que tener un certificado de especialización o no es necesario. O sea, tú dices para trabajar en una unidad neonatal. Sí. Ya, mira, existen formaciones de posgrado por ejemplo, la Universidad Católica tiene una formación de posgrado en enfermería neonatal, sí, existe, pero no es una condición, o sea, que te exijan tener ese certificado o esa especialidad. Eh, por ejemplo, yo te cuento la situación mía aquí en mi unidad.
Mira, nosotros hasta no hace muchos años atrás, hasta hace 10 años atrás, trabajábamos solas en rol de turno. Hacíamos cada una enfermera por rol de turno. Pero se abrió la posibilidad de aumentar los cupos a 2. Imagínate, una maravilla para nosotros hacer turnos de dupla, porque como te digo, hasta hace 10 años atrás hacíamos turnos solitas. Y contratamos enfermeras salidas de la UTA, llegaron sin, creo que una de las niñas había trabajado alguna vez un tiempo en otra actividad en salud pública, y llegaron a trabajar y se formaron con nosotros. Y ellas en este momento, como te digo, ya tienen 10 años casi, eh, igual han adquirido la especialidad, no formalmente, no con un curso, no tienen un certificado, pero por el desarrollo, ¿cierto? Y por el tiempo, ellas ya tienen la expertise, ¿ya? Ahora, de todas maneras, siempre es importante si uno tiene la posibilidad de tener un título, ¿cierto? Un curso de especialidad, por supuesto que va a ser mucho mejor, porque en el fondo, y eso es lo que yo siempre les digo a mis colegas, de que es importante la capacitación en esto, uno se tiene que preocupar de una vez que uno egresa como profesional, no es llegar a trabajar, juntar plata y no, sino que también preocuparse de la formación profesional, haciendo cursos que a uno le den en el fondo el respaldo para poder eventualmente competir, digamos, en igualdad de condiciones con otra profesional, ¿ya? Entonces, lo importante en eso es la formación que uno haga, pero no existe, o sea, no es un impedimento. Lo que sí, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que concursar un cargo, te piden experiencia, no sé, ya 3 años en una unidad de cuidado intensivo neonatal. Entonces tiene que demostrar mediante un certificado que sí tuvo esa experiencia en ese periodo de tiempo, ¿ya? Pero no es una condición así exigible que sí o sí. Lo que sí, la experiencia a veces sí la pide, ¿ya? Pero como te digo, nosotros aquí, las colegas que llegaron y aprendieron con nosotros, se fueron formando. Algunas sí han hecho cursos de especialidad, sí, algunas ya tienen cursos de especialidad, pero es fundamental el desarrollo, como te digo, de la capacitación que uno tenga y la capacitación formal también. Eso. Ahora Ya, profe, gracias. sí, ahora respecto al tema, yo te digo, de las enfermeras y las matronas, es un tema histórico que siempre ellas han defendido, ¿verdad? Y en muchas unidades en Chile trabajan matronas. ¿Ya? Yo creo que son las menos unidades donde trabajan enfermeras. Hay unidades donde trabajan enfermeras y matronas. Pero lo que yo les comentaba ayer a los alumnos del laboratorio, que lo importante es que uno tenga, ¿cierto?, las competencias, y las competencias entonces te las va dando la formación. Uno tiene que tener la formación y no importa si es roja, si es azul. Aquí en NEO, aquí en Arica, es azul la NEO. Y nosotros pretendemos, o sea, nosotros queremos que siga siendo azul. O sea, a pesar de todo, ¿verdad? Yo tengo súper buenas amigas matronas, nos llevamos súper bien con las matronas, somos vecinas al lado, si tenemos al lado la sala de parto, en fin, pero ellos nunca tampoco han intentado como ir de verdad a hacerse cargo del aneo. Yo creo que eso ya no pasó, no va a pasar, no sé, pero también en el fondo depende de cada uno como profesional de defender nuestro espacio. Nosotros seguimos considerando que el aneo, porque siempre está en discusión que no, que el recién nacido es de las matronas, que es de las enfermeras, pero resulta que nosotros tenemos recién nacido, como les comentaba recién, que están hospitalizados 3 meses y el niño después de los 28 días deja de ser recién nacido, es lactante. Entonces a nosotros sí nos da el derecho de atender entonces o trabajar a cargo en una unidad neonatal con pacientes neonatales que a veces ya superan, digamos, la etapa neonatal, pero siguen estando hospitalizados por su patología en una unidad neonatal. Entonces, además, las matronas atienden al recién nacido sano, pero el recién nacido enfermo siempre lo hemos atendido nosotros, por lo menos acá en Arica, eso ha sido así. Entonces, en el fondo depende de cada uno, ¿verdad? El interés que uno tenga, si a uno le gusta la especialidad, le gusta la enfermería neonatal. Yo tengo una enfermera uy, me quedan 3 minutos, pero una enfermera que estuvo trabajando acá en Neo conmigo, y el año pasado, como suspendieron las vacaciones, se fue a Santiago, y en Santiago, como necesitaba enfermera, entró a trabajar a una unidad neonatal, y ahora ella está trabajando en una unidad neonatal. Entonces,
depende del interés de cada uno en el fondo. Uno tiene que buscar su área de interés donde uno quiere o donde uno siente que puede desarrollar mejor su labor profesional. ¿Alguna duda? ¿Profe, va a subir la clase o el PowerPoint? Voy a subir la clase, lo voy a subir la grabación. Traté de subir el PowerPoint, pero la verdad es que no supe cómo hacerlo bien. Pero voy a tratar de ponérselo en la intranet, si es que no está muy pesado, si no tendría que sacarle las fotos. ¿Ya? Pero se los subo, de alguna manera se los subo, ¿ya? Por Drive se Ya, lo voy profe, a subir gracias. y les pongo el link en la intranet. Así me dijeron ayer que lo hiciera. Entonces, Ya, profe. para el grupo 6D nos vemos a la tarde a las 7:30, ¿de acuerdo? ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? Ya, no me dicen, no ninguna. Ok, entonces ya, voy a subirles las actividades, como les dije, el programa, conversamos de las pruebas y vemos cómo lo vamos a hacer. Las pruebas van a ser online igual, así es que me tienen que activar, como les dije, el Zoom para que no tenga este problema del corte de la conexión. ¿Ya? Así que espero que la próxima semana ya estemos un poquito más fluidos. Bueno, si no hay más consulta, entonces quedamos hasta aquí. Cualquier duda me pueden preguntar o me mandan un correíto y yo les voy a tratar de subir entonces las actividades. ¿De acuerdo? Ya, que estén muy bien. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao.